Bien, buenos días, tardes o noches para quienes ven este video. El día de hoy se va a explicar cómo funciona este circuito que consiste en el encendido y apagado de una bombilla mediante una LDR con un tiempo de retraso. Esta aplicación está diseñada para, por ejemplo, unas escaleras por donde una persona va a transitar. Se va a detectar el movimiento de la persona y la bombilla va a durar un tiempo encendida después de que la persona se pasa las escaleras. Esto con el fin de que se automatice ese proceso y que no haya que utilizar interruptores para tener que encender la luz y apagarla de nuevo. Entonces vamos a explicar cómo funciona. Primero que todo vamos a hablar de la LDR. La LDR es una resistencia que varía su valor de resistencia en función a la luminosidad del ambiente. Entonces, este circuito se va a simular en multisim, en el cual algunos componentes no son simulables, como la LDR. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar una resistencia variable, lo que puede ser un potenciómetro aquí en el simulador. Entonces, en función a la variación de luz, nosotros podemos modificar el valor de esta resistencia. Entonces, bueno, primero que todo, este circuito está alimentado por 12 voltios DC, el circuito electrónico. Entonces, a partir de esta alimentación de 12 voltios, se va a hacer un divisor de voltaje entre la LDR y una resistencia de 100 kiloohmios, las cuales van a controlar el voltaje que le llega a este transistor, que es un 2N2222, que es una referencia recomendada porque funciona. Entonces, en base a este voltaje que le llega, vamos a controlar el colector del mismo. Esto con el fin de hacer funcionar o hacer que se empiece el conteo de esos segundos que va a permanecer la bombilla encendida mediante un oscilador 555. En este caso se va a usar un NE555. Entonces, a la entrada del trig se va a conectar en una resistencia de 5K y pues a los 12 voltios de alimentación del circuito. Estos 12 voltios se pueden modificar a 5 voltios o 9 voltios dependiendo de la fuente que se tenga. Entonces, aquí estamos interrumpiendo o permitiendo el paso, dependiendo si hay luz o oscuridad, de la Tierra, de la conexión con la Tierra, haciendo de esta manera que aquí haya o no haya voltaje y controlemos el tiempo de encendido del bombillo. Listo. Ahora, para controlar ese tiempo, podemos variar estos dos valores que son de un capacitor y una resistencia conectados en serie. Para hallar estos dos valores se hace mediante esta fórmula. Entonces se debe asumir el valor de uno de los dos componentes para calcular el otro. T es los segundos que se quiere encendido el bombillo, por así decirlo, dividido logaritmo natural de 3 por el capacitor. Entonces, en base a los componentes que tengamos, despejamos esta fórmula y hallamos el que falta. Puede ser resistencia o capacitor. Listo. Ahora, la conexión de DIS y 3 van a la mitad de estos dos componentes. Y con esto ya tendríamos la parte electrónica, que es lo que va a controlar el tiempo y el encendido. Entonces aquí vamos a variar el valor de la resistencia. Vamos a encenderla. Vamos a subir el valor al 55%, que es como 500 kiloohmios. Aquí en teoría hay oscuridad. En el ambiente hay oscuridad, ya que entre más oscuro esté el ambiente, mayor es el valor de su resistencia. Aquí vemos que este LED está encendido. Ahora, si bajamos el brillo, vemos que no se apaga porque está contando el tiempo que le programamos.
Entonces aquí después de alrededor de 8 segundos se apaga, como vimos acá en el LED. Ahora, ¿cómo asociamos esto con la bombilla de un hogar que maneja una tensión alterna de 110 voltios en algunos países? Esto lo hacemos mediante un optoacoplador, en este caso un optotriac. Un optotriac no es simulable en multisim, debido a que esa pieza no se encuentra, por lo que en nuestro caso utilizamos un LED convencional, ya que internamente un optotriac, que luce muy similar a uno como este, internamente tiene un LED el cual se enciende para controlar la compuerta de un triac. Específicamente para esta aplicación tiene que usarse un optotriac, ya que un optoacoplador que tenga transistor como el que se ve aquí no funciona porque no aguanta altas potencias. Entonces, mediante un MOC 3021 en esta aplicación vamos a hacer que controlemos la compuerta de un triac. En este caso va a ser un triac BT136, el cual va a hacer que la bombilla funcione. Entonces vamos a mostrar el circuito en físico para poder observar mejor el funcionamiento. Bien, esta es la implementación real del circuito que acabamos de ver en la simulación, en el cual eh, si hay movimiento cercano, la luz se encenderá y se apagará luego de alrededor de 8 segundos. Entonces, esta es la LDR. Entonces, vamos a pasar la mano rápidamente para observar cómo funciona. Entonces, allí detectó movimiento y hizo el encendido del bombillo. Luego de esto, él dura 10 segundos, entre 8 y 10 segundos encendido, para luego apagarse. Esto simula perfectamente el funcionamiento de unas escaleras con ausencia de interruptores físicos. Entonces aquí podemos observar cómo es el funcionamiento. Entonces, para que esto sea posible, se utilizan pues los cables que vienen de la toma corriente. Aquí pues se puede observar la conexión, en donde pues viene el neutro de la toma corriente y viene la fase de la red. Estos dos cables vienen aquí a nuestra protoboard, como se observa en el plano montado en Simulink, en Multisim. Entonces, el montaje de este circuito debe hacerse con mucha precaución, ya que manejamos corriente directa y corriente alterna, por lo que si ocurre un corto, esto pues puede ser de mucha gravedad. El capacitor que se utilizó para esta aplicación puede ser más pequeño que este, dado que pues este era con el que se contaba, entonces se utilizó ese y en base a eso se configuró el valor de la resistencia R3. A continuación vamos a terminar de dar indicaciones a la simulación. Una vez mostrado nuestro circuito físico, debemos entonces analizar la parte AC que estuvimos observando. Como se vio, el cable café que observamos vendría siendo este, que viene a la pata 6 de un MOC 3021 y sale por la pata 4, que a su vez va a una resistencia y va a la compuerta de un triac. Es importante colocar esta resistencia, ya que la compuerta de los triac
no tolera altas corrientes, entonces debemos controlar esa parte. Por otro lado, ya hicimos el ejercicio con este LED de pues asimilarlo como el funcionamiento de un optotría. Entonces, definitivamente o finalmente el circuito quedaría con una conexión así. Este dispositivo no es el que se debe usar porque este no soporta altas corrientes. Tenemos que utilizar el MOC 3021. Y ese sería el circuito. Estas dos conexiones del bombillo fueron las que se observaron. Este es el neutro, y este es el que viene del TRIAC. Entonces, de esta manera se puede controlar la parte AC mediante un optotriac. Entonces, esa era nuestra explicación, y muchas gracias por la atención.